Cuenta la leyenda que Tales de Mileto supo medir la altura de las pirámides solamente mediante la sombra. En nuestro caso, intentaremos calcular la altura de un árbol sin medirlo directamente. Para ello, usaremos la sombra del árbol y la sombra de un objeto más pequeño, cuya altura sí podemos medir. Yo quiero medir la altura de ese árbol, entonces yo no puedo subirme al árbol y medirlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mido su sombra. Antes de calcular la altura del árbol, primero trabajaremos con objetos más pequeños. Para esto, coloqué 3 palos de forma vertical sobre el suelo. Y como pueden ver, gracias a la luz del sol, cada palo proyecta una sombra. A continuación, mediré la altura y la sombra de cada palo. El resultado de las mediciones fueron las siguientes. El palo 1 midió 56 centímetros y su sombra midió 212 centímetros. El palo 2 midió 46 centímetros y su sombra midió 178 centímetros. Y el palo 3 midió 30 centímetros y su sombra midió 109 centímetros. Ahora, quiero que pausen el video y calculen la razón entre la altura y la longitud de la sombra para cada palo. Los resultados fueron los siguientes. Para el palo 1 nos dio una razón aproximada de 0,26 centímetros. Para el palo 2 nos dio una razón aproximada de 0,25 centímetros. Y para el palo 3 nos dio una razón aproximada de 0,27 centímetros. Como lo acabamos de descubrir, las razones entre las alturas de los palos y las longitudes de sus sombras son muy similares. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Como conclusión, si yo mido la altura de un objeto y la divido por la longitud de su sombra, nos dará una razón que será la misma para los demás objetos. Ahora, usaremos este mismo principio para medir la altura de un árbol usando su sombra y la sombra de un objeto más pequeño. Ya. Que me vea yo, sí. Sí, se te vi. Ya, aquí voy a medir. Tienes que ir despacito. Entonces, comenzaré midiendo la sombra del árbol. Como la wincha solo mide 5 metros, mediré la sombra por partes. Primero, marco 5 metros. Luego, otros 5 metros más. Ahí la wincha se va viendo. Ahí va la canela también. Aquí está. Acá, ven. Shh. Acá. Ven. Venga para acá. Y finalmente, mido la parte restante que mide 81 centímetros. Ahora quiero que me digan, ¿cuántos centímetros mide en total la sombra del árbol? Finalmente, si sumamos 5 metros más 81 centímetros, nos da un total de 10 metros y 81 centímetros, y eso equivale a 1081 centímetros. Entonces, la sombra del árbol mide 1081 centímetros aproximadamente. Ahora, mediremos la altura de esta tabla y la longitud de su sombra. Ahora voy a medir el palo. La altura de la tabla mide 74 centímetros y la longitud de su sombra mide 123 centímetros. Ahora quiero que pausen el video y calculen la razón de la altura de la tabla y su sombra. La razón es aproximadamente 0,6 centímetros. Vaquita, hombre.
Cabe aclarar que la razón obtenida es diferente, porque esta sombra la medimos en otro momento del día, no a la misma hora en que medimos los 3 palos iniciales. Esto influye en el resultado, ya que la longitud de las sombras cambia según la posición del sol. A partir de este resultado, quiero que encuentren la forma de calcular la altura del árbol. Así como se dieron cuenta, podemos hacer la siguiente proporción. Podemos decir que 0,6 va a ser igual a la altura del árbol, que no conocemos, dividido por la longitud de su sombra. La longitud de la sombra ya la calculamos anteriormente, así que quiero que resuelvan la ecuación. Finalmente, obtenemos como resultado que la altura del árbol mide aproximadamente 648 centímetros. Finalmente, podemos explicar por qué este procedimiento funciona. Cada objeto vertical, junto con su sombra y el rayo solar, forman un triángulo rectángulo. En cada caso aparece un ángulo de 90 grados, porque el objeto está perpendicular al suelo. Además, como los rayos del sol llegan prácticamente paralelos, el ángulo que forma el rayo solar con el suelo es el mismo para todos los objetos. Por lo tanto, el triángulo formado por el palo y su sombra es semejante al triángulo formado por el árbol y su sombra. Esto se puede justificar mediante el criterio ángulo-ángulo, ya que tienen 2 ángulos correspondientes iguales. Al ser triángulos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Esa proporcionalidad es la que nos permite calcular una altura desconocida a partir de una sombra conocida. También podemos interpretar esta situación mediante una homotesia. El triángulo pequeño, formado por el palo y su sombra, puede ampliarse hasta formar el triángulo grande, formado por el árbol y su sombra. Para finalizar, gracias a este experimento, podemos introducir el teorema de Tales, que nos permite comprender que, cuando se forman triángulos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Gracias por su atención y nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de Historia y Epistemología de la Matemática. Gracias.